Soy Nina, tengo 19 años, soy de Capital Federal, soy música y me gusta el arte en todo tipo de disciplinas. Me nombro como una persona de género fluido, no binaria. Inspirada en Sofía Yusen, me propuse recuperar la memoria colectiva de las mujeres que abrieron camino. Para mí, recuperar un poco esta memoria, en un punto tiene que ver con el intercambio generacional, porque me gusta escuchar y aprender y también devolver. Es un intercambio de dos lugares muy diferentes. Marién Pérez Robledo nació en 1954 y transicionó de grande. Toca una cantidad de instrumentos impronunciables que la hacen una de las músicas más formadas de nuestro país. Como luthier, se especializó en instrumentos antiguos. Es una verdadera enciclopedia. Sabes un montón de la cultura de la India, ¿no? Como de sus instrumentos. En los últimos años, sí. O sea, yo pasé por muchas etapas en la música, ¿viste? Desde la tierna infancia, que, bueno, tocaba flauta dulce y un poco de piano y esas cosas en la escuela. Tuve una maestra de música increíble, que son esas maestras que aman lo suyo, que es una gran Ana Lucía Frega, que es una teórica de la educación musical, una gran docente y, bueno, que ha escrito libros y formado a generaciones de docentes de música. Bueno, yo la tuve en la escuela primaria. Ella nos enseñaba a leer música, a tocar en grupo, en orquesta, ¿viste? Bueno, chicos de 7, 8 años, imagínate. La impresión que eso, la impronta que puede causar en un niño, eso a mí me marcó a fuego, ¿viste? Qué sé yo. Tener maestros en la escuela que aman lo suyo, ¿viste? Que te transmiten, te siembran en eso. Un niño es como una macetita con tierra fértil, ¿no es cierto? Depende de las semillas que tires ahí, lo que va a florecer, ¿viste? A mí me tiraron esas semillas de la música y bueno, nos traían músicos de orquesta para que conociéramos lo que era un violín, un oboe, un fagot. Pero, o sea, una cosa es escucharlo en un disco o en una radio, en una televisión, ¿viste? Pero otra cosa es tener un fagot ahí tocando delante tuyo a unos metros y escuchar el ruido de las llaves y el soplido, ¿viste? Del aire, ¿viste? En el instrumento o el raspar de la cuerda en el violín o en un cello, ¿viste? Eso te traspasa a nivel celular, ¿viste? Entonces, yo creo que actúa sobre el ADN de la gente. A mí me debe haber modificado genéticamente, digamos. Pienso, porque la impresión era muy grande. Y bueno, después, para mí, siempre, uno de mis juegos favoritos siempre fue la música, tocar instrumentos, lo que fuera, guitarra, lo que sea. Y así, bueno, entonces empecé con el rock, ¿viste? Después el jazz, después yo en una época mis padres tenían una casa en Uruguay, yo pasaba mucho tiempo ahí, sobre todo los veranos, y tocaba música en los boliches, se había popularizado mucho la música de Brasil, ¿viste? Entonces yo en Uruguay tocaba la música de Baden Powell o de Joe Gilberto, samba y bossa nova y todo eso. Instrumental, o sea, como tocaba Toquinho o Baden Powell, qué sé yo. Y entonces ahí conocí a un músico armenio que había tocado acá en un festival de rock y yo lo había visto, ¿viste? Con el grupo Arcoíris, con Santa Blaya y todo. Entonces, este músico armenio tocaba el kemanchá, que es un instrumento con una bola tallada así, hueca, de nogal, con un mástil. Es como un violín, pero que en vez de que el puente estar apoyado en madera, como los violines occidentales, es un parche de cuero. Y él con esa túnica y el estuchecito del kemanchá, ¿viste? Y me mira y se cruza y me dice: yo te conozco, me dice. Digo, no, vos no me conoces, pero yo sí te conozco a vos porque te vi en Buenos Aires en el Festival de Rock el año pasado. Ah, mira, ¿y qué tocás vos? No, yo toco guitarra, qué sé yo.
¿y te gustaría acompañarme en un show que estoy acá, que voy a hacer acá en el Hotel Tánger? Bueno, no sé, pero no sé cómo te podría acompañar. Bueno, yo te enseño. Entonces me enseñó a afinar la guitarra como sitar de India, como el sitar. Con la misma, hay que bajar la afinación de varias cuerdas, ¿viste? Entonces te queda, ¿viste? Afinado así, como sitar. Y entonces me empezó a enseñar, ¿viste? Y él tocaba algunos ragas de India, que le gustaba mucho la música de India, y aparte música del Cáucaso, Armenia, ¿viste? Y composiciones de él. Me empezó a enseñar todo, incluso me enseñó a tocar el kemanchá, ¿viste? Bueno, nos hicimos amigos, ¿viste? Durante años después, ¿viste? Y hicimos muchas cosas juntos. Pero fueron esos tipos, ¿viste? Que son esos cruces que tenés en la vida, que por ahí te cruzás con alguien así, te cambia, tu vida cambia totalmente, se va para otro lado, ibas para acá y entonces bueno, ahí empecé con la música de India y después empecé a tocar algunas cosas que le escuchaba a Ravi Shankar en los discos y entonces las tocaba en mis shows, digamos, cuando estaba ahí, ¿viste? Tocaba, qué sé yo, algún raga o algún dun, bangla dun, bueno, entonces ahí me fui, me empezó la curiosidad. ¿Tuviste un profesor en un colegio industrial, verdad? Que te dio clases de filosofía griega. Ah, sí, esa historia, ¿sabés cómo es? Teníamos un profesor que nos daba diseño industrial. Suponete que porque si teníamos que fabricar, no sé, una plancha, era un colegio que se aprendía electrónica y todo eso, o una radio. Bueno, ¿cómo la radio la tenés que vender? No puedes hacer un chasis o un circuito electrónico ahí con unas perillas y no, así es lo más barato, lo vendemos así. Entonces no, hay que hacer un lindo diseño porque tiene que entrar por los ojos. Entonces, bueno, cuanto más lindo el diseño, más fácil que se venda el producto. Entonces, bueno, nos empezó a hablar, qué sé yo, por ejemplo, los colores primarios, qué sé yo, y nosotros... ¿cómo nos...? Bueno, entonces nos explican, bueno, y empieza, ¿viste? El tipo hablaba y por ahí decía cosas que eran temas culturales, ¿viste? Cosas hablaba de filosofía, de cosas históricas, cosas de arte, ¿viste? Porque estas combinaciones de colores, por ejemplo, aparecen mucho en el impresionismo en Francia. Claro. ¿Qué es el impresionismo? No saben lo que es el impresionismo. No, y todas cosas así, ¿no? Decía cosas del pragmatismo, o qué sé yo, o una cosa aristotélica o epicureísta. Y nos quedábamos todos así. Entonces, bueno, esto fue en marzo, abril, cuando recién empezaban las clases. Entonces el profesor dice, bueno, vamos a suspender acá el programa de la materia y vamos a hacer un paréntesis en donde yo les voy a enseñar artes plásticas, una introducción a las artes plásticas y una introducción a la filosofía. Fue otra apertura mental. O sea, después cuando yo, muchos años después, estudié administración de empresas en la universidad, aprendí lo que era el pensamiento lateral, la intuición intelectiva, la inteligencia emocional, un montón de cosas, ¿viste? que son más poderosas que la razón. Yo a ese profesor, que no me acuerdo ahora el nombre, o sea, el hombre era una persona bastante afeminada y en un colegio industrial de varones, al principio fue objeto de todo tipo de burlas, claro, por parte de los alumnos. Cuando terminó el año, era todo respeto, claro, y admiración por este profesor. Yo soy una persona transgénero, hasta antes de descubrir que era transgénero, ¿viste? A los 50 y pico de años, ¿viste? Porque por primera vez fui a una psicóloga, ¿viste? Porque yo sabía que algo tenía mal en mi vida, ¿viste? Desde que nací, pero no sabía qué era, ¿viste? Mal o algo raro o el que no podía explicar yo, ¿viste? Yo tenía una feminidad, una empatía con las mujeres fuera de lo común, ¿viste? Entonces, bueno, algo había, ¿viste? Pero me ocasionaba un odio a la existencia tremendo, porque desde que nací, desde que tuve observación, odié la existencia porque, ¿viste? Me di cuenta que era nena y no era nena, entonces, ¿viste?
Y a los 50 y pico, 55 años más o menos, ¿viste? Imagínate, yo ya creía que mi vida estaba para terminar, ¿viste? Ya había hecho, no sé, para mí yo había triunfado ya en todo, en la lutería, en la música, en la radio, porque había tenido 6 años un programa en Radio Nacional, me había ido bárbaro, ¿viste? Lo había disfrutado como loca, ¿viste? Bueno, y todo me había ido bien en la vida, qué sé yo. Tuve hijas, tuve esposas, novias hermosas, 2 hijas divinas, ¿viste? Que son mis grandes amigas. Bueno, no sé qué más podía pedir de la vida, pero sin embargo yo sentía un desprecio tremendo por la vida, por la existencia, ¿viste? Desde que había nacido, digamos. Pero cuando fui a la psicóloga y la psicóloga me dijo, mira, quizás tenés un tema de género, porque si vos tenés toda esa sensación de feminidad adentro desde que naciste, y qué sé yo, tendrías que ir a una psicóloga especializada en esto. Yo no sé, me dice, yo hago constelaciones familiares, nada que ver. Entonces me mandó a buscar y bueno, busqué y encontré. Me hice amigo busqué en internet, conocí personas trans, hablé con ellas, ¿viste? Me hice amiga. Bueno, y empecé a buscar y encontré profesionales especializados, ¿viste? Psicólogos, endocrinólogos, ¿viste? Dedicados a eso, al transgenerismo y todo eso. Entonces descubrí que sí, confirmé, ¿viste? Con psicodiagnóstico y todo, que yo era una persona trans, digamos. Entonces, bueno, ahí tuve que tomar la decisión, si no hacer nada y seguir odiando la vida hasta que me muriera, ¿viste? O hacer algo. Y bueno, gracias a que me abrieron la cabeza el profesor del industrial, el músico, qué sé yo, y cuando estudié en la universidad Administración de Empresas y aprendí lo del pensamiento lateral. Gracias a eso, que yo ya venía con la cabeza preparada para entender esta situación, ¿viste? Y aceptarla y plantearme, decir, bueno, puedo cambiar. Puedo asumir mi verdadera identidad de género y que lo de mi entorno familiar y de mi entorno laboral y de qué sé yo, el que lo acepte bien y el que no lo acepte o no lo entienda, bueno, que se busque un psicólogo. Claro. A mí me costó mucho, ¿viste? Sí. Los demás que hagan ellos por ellos mismos lo que puedan, ¿viste? Yo tengo que hacer, la vida es única. No tenés otra. Por eso no me quiero perder ningún tren más. Y este tren tampoco me lo quise perder, ¿viste? Si vos a un niño le abrís la cabeza desde chiquito, ¿viste? Bueno, le estás asegurando la felicidad, porque esa persona, ese niño, cuando sea un adulto, va a ser una persona que va a estar siempre atento y dispuesto a reaccionar de acuerdo a la adversidad, de acuerdo a las situaciones estratégicas que se le vayan del entorno macroeconómico, microeconómico, social. Podés tener enfermedades que te mande la vida, ¿viste? ¿Cómo las superás? ¿Te deprimís y te dejás morir o te reponés y la superás? Bueno, en fin, todas esas cosas yo creo que tienen que ver con lo que a vos te pasó en la infancia y las oportunidades que tuviste, ¿viste? O en la infancia y a lo largo de la vida, ¿no? Pero cuanto más hayas tenido oportunidades, por ejemplo, como vos y yo, que empezamos lúdicamente con la música desde niños, bueno, eso es un gift, es un regalo. Es una oportunidad de la vida, ¿viste? Y Nina, ¿vos cómo fue ese primer contacto, ¿viste? Cuando hiciste así, contacto con la música. Wow, lo que recuerdo, sé que era muy, muy pequeña hasta ese entonces, pero lo que recuerdo es que había un piano en mi casa, mi padre toca música, y él, o el recuerdo que tengo es que él lo trabaje de una forma bastante solitaria, como que él se meta y toque en un cuarto con la puerta cerrada, y a mí había algo que quizás me llamaba la atención de eso, ¿no? Y cuando él se iba, yo entraba a ese cuarto y me ponía a jugar, como a descubrir esto que decíamos de lo lúdico, ¿no? Que yo creo que en algún punto eso lo que me permitió fue quizás desarrollar como mi parte más sensible, percepcional, transparente en algún punto, y que después con el tiempo me fui interesando en lo que es el sistema musical en sí, porque también es brillante esa creación, ¿no? Como lo que se ha hecho a partir de eso. A mí lo que
lo que, digamos, agradezco de no haber empezado desde el libro y sino desde mi propio encuentro es que siento que a veces uno puede quedarse o caer un poco en hacer lo que debería hacer y se pierde quizás el propio descubrimiento personal también. Es como no caer simplemente en lo que hay que hacer porque hay que hacerlo, sino también descubrir el propio recorrido. Yo creo que cada artista dentro de su disciplina o lo que fuese, a través de lo que fuese que encuentre la forma de hacer arte, encuentra también lo suyo, o yo confío, digamos, en esa esencia también personal y bueno, supongo que de eso se fue tratando mi contacto, de una relación bastante sensible y con el tiempo hasta casi sexual en algún punto, ¿no? Hay algo que yo vinculo muy sexual. Y pusiste la libido. Me diste muchas ganas de preguntarte qué significa la pasión para vos. La pasión es la libido, ¿viste? La libido puesta en la acción. O sea, pasión yo creo que implica acción. Completamente. Y vos, Nina, en este momento, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu mundo musical? Y a mí desde lo particular y quizás el entorno en el que me muevo y todo, que en realidad no es lo que sucede generalmente, sino que quizás es más un ambiente de medio frikis en el que a mí me gusta estar, creo que sí hay un contacto o aparece como la necesidad del decir también, ¿no? Como en la música, en todo tipo de artes, y mismo también en lo performático y en toda la cuestión de involucrarse políticamente. Creo que también, todo lo que sucedió con el movimiento feminista y todo, hizo sentir a las personas mucho más como seres políticos también, y no solo como personas dando vueltas. Y ahí aparece también algo de lo conceptual, y que más allá de intentar meter como un contenido puntual que pueda generar algo medio semilla en lo que es social. Me encanta escucharte porque me doy cuenta que en lo que decís hay un elemento fundamental que es el de la responsabilidad social. O sea, sentirte comprometida con lo social, ¿viste? Con el mundo. Con el mundo, eso. O sea, si se está quemando el Amazonas, pero vos estás a miles de kilómetros, ¿te importa o no te importa? No. O sea, y otras cosas, ¿no? Pero, bueno, eso, o sea, que a vos te interese el afuera, más allá de tu mundo, o sea, es importante tanto como persona como artista, ¿no? Y como ser humano y como ente, como miembro de una sociedad. O sea, todo eso te integra al medio, a los otros seres humanos, qué sé yo, estamos conectados, ¿viste? Estar conectada con la vida, con la existencia, con todo. O sea, si vos vas a hacer música, bueno, esa música alguien la va a escuchar y va a tener que ver, puede cambiar vidas o no. Qué sé yo, cuando hablamos de cine, de películas, es muy fácil que escuches a la gente hablar. Y a mí, yo cuando vi esa película me cambió la vida. Claro. O cuando vi esa obra de teatro, cuando leí ese libro, o cuando conocí a tal pintor. Estudié música lúdicamente. En el industrial tuve un profesor que nos abrió la cabeza y tuve una formación técnica industrial. Y cuando empecé a hacer música, me gustaron instrumentos raros, el laúd, la viola da gamba, instrumentos de la música barroca que no se vendían en las casas de música acá en el centro, ¿viste? En tribunales. Entonces tuve que ir a un taller de un luthier que me hiciera un laúd, una viola da gamba, ¿viste? Entonces, para poder hacer música barroca y qué sé yo. Entonces, bueno, conocí lo que era un taller de un luthier y dije, ¡ah! Esto es hermoso. No. Entonces,
le pedí que me diera clases, me aceptó como aprendiz un año. Fui, ¿viste? Todos los días, ¿viste? Al principio a barrer viruta nomás y mirar lo que él hacía, ¿viste? Porque yo tenía una formación de trabajar con herramientas y todo. Bueno, rápidamente pude incorporarme y aprender a trabajar la madera y conocer de maderas y de técnica y de planos, de instrumentos que vendían los museos de Europa, qué instrumentos se podían construir y qué sé yo. Bueno, así me dediqué a construir instrumentos antiguos de teclado, réplicas de instrumentos antiguos de teclado, claves, fortepianos, clavicordios, órganos tubulares de iglesia, todo eso. A eso me he dedicado hasta ahora, profesionalmente, desde el año 1985, digamos, más de 30 años. Y eso fue acción, porque siempre las cosas de la vida me llevaron a la acción, o sea, conocí mujeres y me enamoré de ellas. Y formé pareja con ellas, y tuve hijos con ellas, ¿viste? Y bueno, y cuando vi lo que me pasaba a mí y descubrí, a ver, ¿por qué yo tengo este sentimiento horrible, ¿viste? De desprecio por la vida? Es un tema, mirá, es un tema genético, qué sé yo. Tenés una identidad de género que no es la que estás viviendo, ¿viste? Entonces, ¿esto se puede modificar? Sí, puedes hacer una transición de género. Bueno, hagámosla. Entonces, ni bien empecé, ese sentimiento se diluyó, ¿viste? Desapareció ese sentimiento que tenía desde los 3 años. 50 y pico de años viviendo con ese sentimiento. ¿Se puede modificar una cosa así? ¿Puede desaparecer una cosa así? Desapareció en un segundo. Ni bien yo tomé conciencia que lo podía hacer y tomé la decisión de empezar una transición de género. Bueno, y ahí, ¿viste? Yo venía con una mente, ojo, binaria, ¿viste? Porque en eso me crié, ¿viste? En una casa de cristiana, católica, qué sé yo, ¿viste? Heteronormativa, ¿viste? Binaria, ¿viste? Bueno, para mí, qué sé yo, durante muchos años yo también pensaba como mucha gente, ¿viste? Que la homosexualidad o todo eso eran enfermedades, ¿viste? Eran desviaciones de algo que era normal, que era lo heteronormativo, ¿viste? Lo femenino, lo masculino. Las mujeres tienen vagina, los hombres tienen pene, y, ¿viste? Ahí forman una familia, ¿viste? Qué sé yo, ¿viste? Cosas que cuando empecé con esto, a descubrir todo esto, vi que el mundo era otro, ¿viste? Y que la realidad era otra. Por eso, siempre tenemos que tener una actitud de cuestionamiento, de revisión. El revisionismo permanente de todo, ¿viste? Porque el día que vos empezás a aceptar algo y no te cuestionás más nada, ni lo cuestionás, ni lo dudás, cuando vos te desaparece la duda, entras en la creencia, ¿no? La creencia es lo peor que puedes tener. O sea, como decía León Gieco, ¿no? Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la inocencia de la gente, ¿viste? ¿Qué es la creencia? Lo que te lleva a creer, ¿viste? Cuando vos creés, sonaste, ¿viste? No puedes creer en nada. Vos tenés que desconfiar de todo. Esa es la brújula. Es como que navegás sin brújula, ¿viste? No tenés brújula, ¿viste? Vos tenés que tener un elemento que te marque el rumbo, ¿no? ¿Dónde está el norte? Aparte que viste que el norte va cambiando con el tiempo, ¿viste? No está siempre en el mismo lugar. Una vez un psicólogo me dijo, un filósofo me dijo, lo más difícil es aprender a vivir con la duda. Porque lo más fácil es vivir con la certeza, con la creencia de algo. Ahí viene la ideología, un montón de cosas. Ahora, cuando vos cuestionás, cuando vos descreés, cuando tenés una actitud periodística frente a la vida y al conocimiento, ¿viste? Entonces, indagás, cuestionás, descreés, querés pruebas, querés demostraciones, ¿viste? Cuando vos tenés esa actitud, estás salvada en la vida, porque la vida es tuya. La vida es tuya, Nina. No se te va a interponer nada, ninguna idiotez se te va a interponer, ¿viste? Porque vos estás a salvo de las idioteces, a salvo de caer en creencias, ¿viste? Bueno, muchas gracias. Nina, gracias por me encantó conocerte. Un placer enorme, a mí también, muchísimo. Un placer. Mi amor. Gracias por todo. Namaste. Namaste.
Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.